Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Manabí? Les saluda Pedro Clotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. La Ley Orgánica de Salud Pública del Ecuador establece nuevas exigencias a los propietarios o dueños de farmacias de todo el país, que deberán cumplir para que se le otorgue el permiso de funcionamiento en todo el territorio nacional. Dentro de estas exigencias establecidas en la ley están que las farmacias deben atender al público mínimo 12 horas y cumplir obligatoriamente turnos designados por la Autoridad Sanitaria Nacional, algo que no es nuevo, a diferencia de la contratación de un profesional químico o bioquímico farmacéutico que brinda atención farmacéutica especializada, lo que no comparten los representantes de los establecimientos farmacéuticos del país. En Manabí ha existido una reacción con respecto a este tema. Es por esta razón que vamos a poner sobre el tapete la Ley de Salud, que establece nuevas disposiciones a las farmacias del país. Televidentes de Manabí, bienvenidas, bienvenidos. Un periodista propositivo es, con su programa sobre el tapete, generando corrientes de opinión. Está un periodismo objetivo, eso se puede evidenciar. Son temas de actualidad para la comunidad, es su objetivo principal. Ese es su objetivo principal. Enseguida revisemos quiénes son nuestros invitados. Doctora Carminia Pinargote, directora provincial de salud de Manabí. Óscar Maldonado, presidente de la Asociación de Farmacias de Manabí. Queremos en primera instancia empezar saludando la presencia de los invitados muy gentiles por estar con nosotros en el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Doctora Carminia Pinargote, buenas noches y bienvenida. La Ley Orgánica de Salud Pública está vigente en el territorio nacional, que establece nuevas disposiciones, específicamente que los farmacéuticos tienen que contratar un profesional especializado en química o bioquímica. Algunas farmacias no están cumpliendo con esta disposición. ¿A qué se debe? Buenas noches y bienvenida. Sí, muy buenas noches a la comunidad manabita y gracias por la invitación. La Ley Orgánica de Salud, como bien usted lo indica, no es nuevo. Nuestra ley ya tiene muchos años y la última revisión fue en el 2006 y allí se estipula justamente que las farmacias, para uno de los requisitos para que las farmacias puedan operar en el territorio ecuatoriano es justamente tener como responsable a un químico farmacéutico, ¿no? Pero no es uno solo, en ese tiempo ya se estipulaba que eran 3 por farmacia, ¿no? Y en la actualidad se hizo una revisión y un reglamento a la ley y justamente allí para algunas provincias que teníamos el problema, tanto por el territorio como por el número de farmacias que teníamos, se estableció a partir del año pasado que un químico cada 6 farmacias, ¿no? Entonces, aún así, nosotros tenemos registrado dentro de nuestras bases de datos un poco más de 100 químicos farmacéuticos acá en la provincia, pero obviamente pues no todos estarán al servicio de las farmacias porque por lo menos los que trabajan directamente en vigilancia y control sanitario no pueden ser juez y parte, por tanto no pueden estar patrocinando. Eso forma parte de una reforma porque en primera instancia estaba un químico cada 2 farmacias. Ya, sí, eso fue parte de una reforma, fue una conquista de los señores también de representantes de la farmacia de acá de Manabí, siempre han estado en contacto con nosotros, con el nivel nacional, justamente para tratar de llegar a acuerdos mínimos, porque lo que nosotros queremos es, por un lado, obviamente ejercer el control, regularizar lo de los establecimientos, no solo como farmacias, sino también va más allá de todos los establecimientos que tienen que ver con la salud de la población, ¿no? Para el beneficio mismo de la población. Y por eso se llegó a estos acuerdos. Sin embargo, como usted bien lo dice, nos ha sido bastante difícil. Yo creo que es un poco por la cultura que no ha tenido la población que tiene estos servicios de sacar los permisos sanitarios, ¿no? Anualmente. Ahora, la ley específicamente dice que para otorgarle el permiso de funcionamiento a las farmacias tienen que necesariamente tener contratados un químico farmacéutico, un profesional especializado en esta materia. Pero no todas las farmacias en el país, particularmente en la provincia de Manabí, cuentan con un químico especializado. ¿Qué está pasando con estas farmacias? ¿Qué tipo de sanciones tendrán o tienen?
Bueno, la ley mismo así lo dice, para aquellas farmacias que no cumplan con los requisitos y más allá, es decir, si no cumplen con los requisitos no se les puede dar el permiso de funcionamiento. Entonces, en la ley sí estipula que para aquellos establecimientos que no tienen permiso de funcionamiento actual vigente, pues tienen que pagar una multa. En este caso son 5 salarios mínimos, insisto, no solo es para las farmacias, sino para todos aquellos establecimientos que no tienen el permiso actualizado, ¿no? Yo tengo casos, ahora tenemos ya una base de datos que antes no lo había, en esta administración hemos estado construyendo eso, y hay establecimientos que no solamente no tienen el permiso del 2012, no lo han tenido en el 2010, 2011. Mi querida doctora, le decía, entonces la gran mayoría de farmacias en la provincia de Manabí no cuentan con un permiso de funcionamiento, porque casi todas, en su mayoría estoy diciendo, no cuentan con el servicio de este profesional, de este químico especializado farmacéutico. Claro, no es tan real, ¿no? Yo creo que hay personas de las farmacias que son muy responsables y que han estado cumpliendo con este requisito, y no es la gran mayoría, porque incluso el año pasado nosotros hicimos un análisis y siendo sensibles en que esta reglamentación, el adendum que hubo fue casi más allá de mediados de año, nosotros hemos analizado de que aquellas farmacias que presentaron toda su documentación en regla, hemos hecho un alto y le hemos dado el permiso. Insisto, aquellos que ya no tienen el permiso son los que no lo tuvieron en el 2011, los que muchos no lo tuvieron en el 2010, y aquellos que a pesar de ya haberles dado la prórroga, no tuvieron completo, no solamente el requisito que es el químico farmacéutico. Yo creo que aquí hay que entender que esto va mucho más allá. O sea, el asunto... Pero seguramente algunas farmacias que no cuentan con los químicos especializados tendrán un permiso provisional, porque yo he conversado con algunos dueños o propietarios de farmacias de la provincia de Manabí y me dicen que no tienen o no cuentan con el servicio profesional de un químico especializado precisamente porque carecen en la provincia de Manabí. No existen, no hay. A ver, nosotros no podemos hacer esa, digamos, observancia, porque esto rige a nivel nacional. Nosotros tendremos que sentarnos nuevamente a conversar, hacer un análisis y ver qué puede estar sucediendo. Sin embargo, vuelvo a recordar, no solo el problema es de los químicos farmacéuticos, y eso que lo sepa la comunidad. Va mucho más allá, porque hemos encontrado farmacias donde realmente la medicina ya no sería medicina, sino que ha perdido su valor activo, porque no se le tiene cadena de frío, que eso es importantísimo para la medicina, a veces reciben la luz solar, no están en las mejores condiciones. Entonces, y obviamente tienen que tener algunas características la infraestructura. De no ser así, las farmacias no tendrían tampoco su permiso. Entonces el problema no solamente va por el químico farmacéutico, y que esto quede claro, va mucho más allá. Por eso es que muchas farmacias no han obtenido su permiso y están abiertos la base de datos que nosotros tenemos para que en algún momento ustedes puedan tener los datos de qué es lo que les falta a las farmacias para que no puedan operar. Y obviamente hay algunas farmacias que aún en contra de la ley están aperturándose, y obviamente eso nosotros no podemos permitirlo, eso lo hemos hablado con los dueños de las farmacias. Hay una reglamentación y que hay que cumplirla, y si los señores dueños de la farmacia han aperturado farmacias sin su respectivo permiso, ni su respectivo hablar del Ministerio de Salud Pública, nosotros estamos procediendo a sancionar, obviamente cerrar las farmacias, no tienen por qué estar. Más adelante analizaremos precisamente algunos componentes relacionados a la obligatoriedad de los químicos y también a la responsabilidad de los farmacéuticos con respecto a la contratación de un químico o de un profesional especializado en esta materia. Mi querido amigo Óscar Maldonado, también gracias por estar con nosotros en el programa Propositivo de Manabí sobre el tapete. ¿Cuál es el estado real, usted como representante de los farmacéuticos de la provincia de Manabí, cuál es el estado real de las farmacias que tienen contratado químicos y las que no tienen? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches mi doctora. Yo creo que este es un proceso que se está dando porque, como todos sabemos, la ley ya estaba hecha hace muchos años. ¿Sí? Pero desde 2006 tiene que cumplirla obligatoriamente. Hay que cumplirla. Lamentablemente en administraciones pasadas no se exigía la ley. Ahora con esta nueva administración más bien nos están exigiendo a que cumplamos la ley. Y bien, porque lo único beneficiado aquí es el pueblo manabita. Lamentablemente hay leyes que no se pueden cumplir porque fueron hechos simplemente porque de pronto beneficiaron a un cierto grupo de la comunidad ecuatoriana que se dio acerca de los químicos, porque todos sabemos que los químicos no tienen razón de ser ahora en las farmacias,
¿sí? Porque primeramente la farmacia ya nos preparamos, para ya no ustedes hacemos... es una imposición innecesaria la presencia de un químico es una ley, farmacéutico es una dentro de las ley, farmacias. es una ley que no procede. Ya. Y cuando que- elaboraron la ley recogieron la realidad de los farmacéuticos, le preguntaron a ustedes, le consultaron a ustedes, necesariamente ustedes requieren de un químico para que elaboren su farmacia, para que les dé el asesoramiento técnico especializado. Mi amigo Pedro, en ese tiempo no se socializaba como ahora la ley. En ese tiempo simplemente se encerraban y hacían la ley al antojo y gusto de ciertos grupos. ¿Sí? Ahora no, ahora sí se está socializando. Y es por eso que nosotros estamos en constantes reuniones en conflicto y aquí también con la doctora Carminia. Aquí dentro Ustedes del Ministerio están de Salud. solicitando que haya una reforma en esta ley. Claro que sí, porque no procede y no se puede cumplir acá en nuestra provincia. Como todos sabemos, ya hay un acuerdo 2686 en cual dice que el químico tiene que residir en ella. Acá Claro. llega algo así que como a 104 químicos registrados Manavita, que viven acá en este caso. Entonces, 104 químicos, para más de 600 farmacias... Casi 800 farmacias hay en la provincia de Manabí, no, según tenemos. 660 y algo más tenemos, no tenemos más. Lamentablemente hay mucha gente que tenían por ahí farmacias registradas, pero ya no estaban funcionando. Y un químico debe prestar los servicios profesionales a 6 farmacias. Llegamos a un acuerdo por que en este caso el acuerdo 2686, quien daba la potestad a la directora provincial para que analice el problema que se nos estaba ocasionando. Esa conquista se logró en Quito y pues llegamos a un acuerdo con la directora de que un químico o bioquímico puede representar hasta 6 farmacias. ¿Y cuántas horas diarias debe trabajar el químico en una farmacia? La ley dice... Porque usted acaba de decir que es a ver, innecesaria la presencia de un químico farmacéutico. Lamentablemente la ley dice que tiene que trabajar 4 horas, 4 horas en una farmacia, entonces... O sea, tendrá que trabajar 24 horas al día un químico, porque tiene que trabajar 4 horas. Así es por eso que yo le digo que es innecesaria, esa Es ley incongruente también, no procede. Lamentablemente se está cambiando la ley, se está discutiendo en Quito y espero de que los nuevos asambleístas analicen bien la propuesta de Manabí, de la Unión de Farmacias del Ecuador, la que estamos poniéndole sobre el tapete. Pero también la realidad de los manavitas, y me refiero particularmente a la provincia de Manabí, es que no existen profesionales químicos que puedan estar al servicio de las farmacias. Es por esta razón que algunas farmacias o dueños de farmacias no tienen todavía la contratación del químico farmacéutico o del profesional especializado o bioquímico también. Sí, y no existe, acá en Manabí no hay la cantidad necesaria para que pueda prestarnos ese servicio. Claro. Entonces, ¿qué pasará con las farmacias que no tengan la asesoría técnica de este profesional? A ver. Serán sancionados con multas económicas y también no se les renovará la licencia de funcionamiento. A ver, con el de la nuevo farmacia. acuerdo que llegamos con la directora provincial, Ajá. ya ahora sí Este es un pueden acuerdo escrito cumplir. que- Sí, es un Ya, acuerdo ya. que, o sea, llegó un acuerdo ministerial 2686 en cual le daba la potestad a la directora que solucione el inconveniente que se estaba sustentando en ciertas provincias. No, Pero esta, a ese través de la acuerdo con- no es para Manabí, es para todo el Para todo Ecuador. el país. Pero esto a través de la conformación de un comité sectorial. No fue necesario, lamentablemente, no digo lamentablemente, acertadamente tenemos a la directora que socializa con los gremios. Ella también nos invitó a socializar ese tema y llegamos a un acuerdo de que un químico puede representar a 6 farmacias, ya que hay 104 químicos para más de 600 farmacias, entonces sí llegan a representar un químico a 6 farmacias. Lamentablemente los químicos se han puesto en una posición que ya que es necesario, han llegado a poner una tarifa, no sé, un poquito alta. Entonces hay farmacias que verdaderamente para vender psicotrópico, un ejemplo, se puede vender 20, 30 dólares en el mes de psicotrópico para obtener la licencia. Entonces un químico me va a cobrar 100, 120 dólares al mes, entonces ni siquiera las utilidades que me estoy ganando vendiendo los psicotrópicos, el químico se me va a llevar. Se aprovechan de las circunstancias. Se aprovechan de las porque circunstancias, sí. no hay Así muchos es. químicos y entonces No los hay pocos mucho químicos que hay químico. tienen que sacarle provecho económicamente a esta situación. Así ¿No, verdad? es. Bueno, Así es. vamos a nuestra primera pausa, mis queridos invitados, y regresaremos para, en el siguiente bloque, analizar cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones del químico que trabaje o que preste la asesoría técnica especializada a las farmacias en nuestro país, particularmente en la provincia de Manabí.
Vamos a la pausa y ya regresamos, estimados amigos televidentes. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta Twitter, @Sobre el Tapete. Ya volvemos.